Bueno, nuevamente muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestro seminario. Les agradecemos a todas y a todos su presencia, puntualidad para iniciar. Este es el cuarto seminario que se organiza de la Red de Alimentación, Migración y Salud, una red que inició, pues casi van a ser 3 años, el 19 de diciembre del 2021, y con quien hemos estado pues, desarrollando, además de seminarios, una serie de iniciativas, proyectos de investigación que se remontan poco más allá, creo que del 2016, cuando comenzamos a trabajar estos temas que tienen que ver con alimentación, migración y salud, y en donde pues iniciamos prácticamente quienes conformamos la red, la doctora Yetza Bojorquez, la doctora Manuela Orjuela, Vero Mundo, que no la veo por acá, pero bueno, por ahí debe estar, eh, y otros colegas de distintas instituciones. No voy a tomar mucho tiempo, quiero compartir en pantalla nada más para presentarles a quien hoy nos acompañan. Bueno, les comentaba un poco brevemente de los antecedentes de la red y bueno, iniciaremos con la presentación de la doctora Manuela Orjuela Green. Ella es investigadora por la Universidad de Columbia. Nos hablará sobre las complejidades de medir alimentación en poblaciones móviles. Es una presentación más conceptual que de datos, pero creo que es súper importante ya que pues, es un proceso que hemos tenido de varios años de aprendizaje sobre lo que implica metodológicamente, pero también en el campo y el desarrollo conceptual de cómo medir el tema de alimentación, acceso a alimentación y seguridad alimentaria y otros temas que pues hemos venido trabajando. Manuela es epidemióloga, pediatra con especialidad en oncología y bueno, tiene pues una importante trayectoria en temas clínicos y atención dentro del campo de la pediatría, pero bueno, también una amplia experiencia y desarrollo de investigación en temas que tienen que ver con alimentación y pues muchos años colaborando con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, como les decía, desde el 2016 empezamos a explorar estos temas de inseguridad alimentaria con una alumna, Londra Coral, egresada ya de la Escuela de Salud Pública de México. Está también con nosotros participando el doctor Sergio Quiroz Gómez. Sergio nos estará hablando sobre inseguridad alimentaria y malnutrición en la frontera Tenosique, Guatemala. Sergio es profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, Sergio es médico cirujano, maestro en en ciencias en salud pública y doctor en salud pública y gestión sanitaria. Y como les decía, actualmente es investigador de tiempo completo en la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, y con Sergio, pues también, bueno, más bien la red se inserta en la universidad en donde está Sergio, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos abrió la cancha para poder registrar la red ahí. Y bueno, pues es un punto importante para trabajar temas de migración, ya que está prácticamente en frontera. Y también está participando con nosotros la doctora Yetza Bojorquez Chapela, que hablará sobre un trabajo que hemos publicado y que tiene que ver con la solidaridad a través de la alimentación, enfrentando la inseguridad alimentaria entre adolescentes migrantes en tránsito por México y Centroamérica. Yetza es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, con muchos años de experiencia en el trabajo en distintos temas de migración y salud, entre los que destacan temas que tienen que ver con alimentación, pero obviamente también salud mental, análisis de política pública en salud y migración. Y bueno, pues colega, camarada, amiga, y pues muchísimo gusto de que estén aquí todos y todas. Bueno, les decía, Yetza es investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, es epidemióloga, médica y, bueno, doctora en epidemiología también por la Escuela de Salud Pública de México. Este, y pues no quito más tiempo, les agradecemos nuevamente el que estén con nosotros. Dejo de compartir pantalla y comenzamos con la presentación de Manuela. Adelante, Manuela.
Gracias, César. Solo estoy viendo cómo lograr compartir. Un segundo mientras pongo la presentación. Ya, Ahí ya vemos tu pantalla. Ah, está, perfecto. Gracias, Ana. súper. Bueno, entonces, bueno, a todos, primero que todo, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Gracias a la Red Amas y a César por haber organizado esta reunión. Y, y bueno, pues voy a hablar, como dijo César, más bien de algunos aspectos más conceptuales que han venido justo de los trabajos que hemos hecho en realidad. Gran parte del equipo de los que están presentando hoy. Y entonces son algunas observaciones desde la perspectiva de justo pensar en la interacción entre o la intersección entre la alimentación, la migración, el ambiente y salud, pues de nuestra área de AMAS, y en pensar en las complejidades de medir la alimentación en poblaciones móviles y de por qué es relevante e importante para los que pensamos en cuestiones de migración y salud. Entonces, en realidad, lo que quisiera proponer es que pensemos en la alimentación en un contexto de población en movimiento. Entonces, realmente es considerar cómo es importante considerar el ambiente en un sentido general, cómo eso impacta la alimentación, a la vez la población en alimento también a través de la alimentación y cómo estos juntos afectan la salud también de la población en movimiento. Las diferentes subpoblaciones en movimiento. Entonces, lo primero es pensar en, bueno, ¿a qué nos referimos al medir, el medir de la alimentación y a qué nos referimos y por qué importa? Entonces, por un lado, es pensar en que al medir la alimentación, pues un propósito puede ser para entender el consumo desde una perspectiva de nutrición, de nutrientes. Esto nos permite también considerar cuáles son las necesidades nutricionales, cuáles son las que se están llenando y cuáles son las carencias. Para entenderlo mejor necesitamos poder medir qué se está consumiendo y no solo qué se está consumiendo, sino también el entender y el dónde y en cuál contexto, porque en realidad la alimentación es una necesidad básica, es algo que ocurre diario o debe ocurrir diario. Y en realidad, a través de la alimentación nos da una ventana que van a escuchar también en la presentación de la doctora Bojorquez, un poco nos da una perspectiva desde la cual poder entender la migración y ciertos aspectos que nos pueden ayudar a informar y considerar cómo mejor beneficiar a los migrantes en términos de su salud y también de su bienestar y pensar en cómo maximizar sus capacidades y su rendimiento de las poblaciones en movimiento, pensando de que a través de la alimentación se pueden entender también características del trayecto migratorio que en sí pueden ser determinantes de salud, pero también pueden ser determinantes del éxito del propósito migratorio, o sea, de lo que proponen alcanzar los migrantes en sí. Y bueno, pues es útil considerar el posible impacto de factores ambientales también sobre las necesidades alimentarias. Entonces, con todo esto, arguyo de que es importante considerar cómo medimos y cómo consideramos la alimentación en las personas móviles. Al pensar en la alimentación, también es importante pensar que la población de migrantes es heterogénea y necesitamos considerar que representan seres en diferentes etapas de la vida y cada una de estas etapas tiene también diferentes necesidades nutricionales. Y como mencioné anteriormente, pues es una necesidad diaria. Entonces eso
por una perspectiva, cuando pensamos en las diferentes etapas de vida y las necesidades nutricionales, pues obviamente aquí pues vemos, pasamos desde pensar en las necesidades de personas embarazadas, de mujeres que están lactando, de niños que están siendo alimentados, que están en fases de crecimiento, todos estos, también de una población que está en movimiento y también que hay necesidades diferentes en términos de mujeres en edad reproductiva, de hombres que pueden tener desgastes diferentes y necesidades diferentes en términos de sus nutrientes y de las actividades que están cumpliendo mientras están en movimiento, no solo mientras están migrando, sino cuando paran a tratar de obtener recursos para poder seguir en el camino. Lo otro importante a considerar es que la alimentación tiene componentes de red social, que vamos a escuchar en la siguiente presentación, y de interacciones sociales que también impactan el acceso y la utilización de los alimentos. Entonces, en realidad es importante considerar que los migrantes a veces viajan en unidades de viaje. Estas unidades que pueden ser llenas del papel de un núcleo familiar, pero es el núcleo familiar durante el viaje y en realidad es durante una etapa del viaje, porque estos suelen cambiar constantemente, pero dentro de estos se distribuyen los alimentos. Se puede dar prioridad a ciertos miembros de una unidad de viaje por diferentes razones, pero eso quiere decir que al considerar los alimentos o la alimentación, necesita también considerar con quién y cómo se están consumiendo los alimentos para poder entender mejor el consumo y las necesidades de un individuo dentro de ese grupo. Y también es importante considerar que la habilidad de utilizar los alimentos puede variar por diferencias de necesidades y de etapa de desarrollo, por ejemplo, de etapas de niñez o vejez. Y al decir utilizar los alimentos es de que no solo es el tener acceso al alimento, sino también el poderlo usar tanto desde la perspectiva de que sean de los nutrientes ser biodisponibles, pero también de poder utilizar los alimentos para poderlos ingerir. Entonces, lo que se necesita hacer en términos de preparación para poder utilizar la parte nutritiva de los alimentos. Esto es algo que puede variar dependiendo de las capacidades de poder usar los alimentos y de poderlos preparar para poderlos utilizar. Algunas de las complejidades en sí de la medición de una población en movimiento, y ahí haciendo hincapié en el hecho de que está en movimiento, es justo uno de los problemas de acceso a la población. Entonces nosotros en realidad hemos encontrado que son pocos los trabajos que se han hecho con poblaciones en movimiento, en particular por la dificultad de acceso, también por cuestiones éticas, pero aun cuando las poblaciones en movimiento se están evaluando, ya sea en términos de nutrición o de salud en general, suele hacerse en momentos de descanso. Es el momento en el cual a la población se puede interrumpir, se les puede quitar tiempo que para ellos es precioso para poder averiguar acerca de sus situaciones. La complejidad en términos de medir la alimentación es que justo como es algo que ocurre diario, es algo que cambia y la medición ideal es en el momento en que ocurre o al día siguiente. Entonces, lo que se considera como los modos que uno consideraría como el modo más correcto de poder medir alimentación es minimizando el tiempo que ha ocurrido entre el momento de la medición y cuando se consumieron los alimentos. Pero el problema es de que justo
los mejores momentos para poder capturar lo que se haya consumido, resultan ser momentos en los cuales no es posible acceder a la población y la población realmente está en un estado en el cual se podría interrumpir. Entonces, esto quiere decir que uno necesita hacer una medición retrospectiva, pero los instrumentos que están diseñados para medición retrospectiva asumen cierta estabilidad en los patrones de alimentación. O sea, están tratando de medir hábitos alimentarios y la alimentación habitual, pero en realidad una población en movilidad o en movimiento no hay, no existe realmente una alimentación habitual porque la estabilidad no existe. Entonces, y la migración por tierra también implica una inestabilidad. Nosotros en realidad nos hemos enfocado en poblaciones que migran, ya sea por tierra, puede incluir también etapas por agua, pero en realidad momentos en los cuales la realidad eh, está cambiando eh, varias veces al día. Definitivamente los días no son iguales. Entonces, los métodos para medir alimentación y lo que se deriva de la alimentación como la nutrición no están diseñados en un modo que nos permita realmente poder identificar bien tanto las fuentes de los alimentos, de los nutrientes, como también lo que la población puede hacer con ellos o cómo se puede beneficiar de ellos. Pero no obstante, pues nosotros y otros hemos procurado tratar de adaptar las mediciones ideales a las realidades de este tipo de población para poder por lo menos abordar mínimamente y entender cuáles pueden ser las necesidades y considerar cómo se podría beneficiar mejor esta población de la nutrición que puede estar a su alcance. Entonces, también ha sido importante considerar el ambiente en el cual esta alimentación ocurre. Entonces, pensar en el impacto ambiental sobre las necesidades y mirando esto también desde una perspectiva de seguridad alimentaria y de las cuatro, de los pilares de la seguridad alimentaria, es importante considerar que la comida, qué tan disponible está la comida, qué tan accesible es la comida, tanto desde una perspectiva física, económica y social, qué tan utilizable es la comida para la población y luego qué tan estable es el acceso a la comida. Entonces ya sabemos de que básicamente la estabilidad no existe para una población en movimiento, pero sí hay comida disponible, sí se puede usar eh, y varía el acceso por las razones también de acceso físico, económico y social. Pero al considerar cómo medirlo, es importante también considerar los aspectos tan sui generis de esta población para saber justamente qué preguntar para poder medir y cómo entender cuáles son las limitaciones de los instrumentos tradicionales que tenemos. Y dentro de esto también es importante considerar quién es esta población. Entonces ya em, consideramos anteriormente de que es una población con necesidades desde una perspectiva de nutrientes que varían por la misma heterogeneidad de la población en términos de género, edad, etapas de desarrollo, pero también desde sus características de migración es importante considerar a qué aspectos tienen, cómo es su migración y desde una perspectiva muy básica es considerar cómo están viajando. Es una población que está viajando por tierra, a pie. Es una población que está dentro de algún vehículo cerrado, donde el acceso
a los alimentos depende de lo que el migrante trae con sí, o pueden ser avenidas o tipos de transporte donde hay paradas, y entonces ahí en esas paradas puede haber acceso a ciertos tipos de alimentos, pero de nuevo pueden haber limitaciones en términos de cuándo se pueden utilizar y que si hay acceso a algún modo de poder preparar los alimentos y qué es lo que hay al alcance. Entonces, algunos ejemplos son una población cuando está en movimiento a pie, podría estar pasando por áreas, por regiones que están a la intemperie, pueden ser regiones donde hay comida salvaje, pueden utilizar alimentos que encuentran en el camino, que pueden ser a veces animales que no siempre se utilizan como fuentes de nutrientes, pero que sin embargo pueden ser fuentes de nutrientes, pero digamos nosotros no siempre sabemos ah, cómo aproximar cuáles son los valores nutritivos que se pueden derivar de esos alimentos, pero también pueden, sin duda, son fuentes de algunos nutrientes críticos y a la vez la población también puede encontrarse en áreas donde hay huertas, donde hay cosechas, donde pueden acceder a alimentos que sí están dentro de la lista de alimentos más consumidos, pero donde, por ejemplo, es muy limitado lo que pueden hacer con esos alimentos. Los tienen que comer crudos o quizá cocinarlos con alguna llama, pero es limitado lo que pueden hacer. Igual también pueden estar en áreas montañosas o áreas áridas donde es poca la vegetación, y algunas veces pueden entonces recurrir a utilizar plantas en el camino, insectos en el camino, que pueden ser fuentes de algunos nutrientes, pero posiblemente fuentes que no necesariamente son fáciles de digerir. Una alternativa es la población que va en buses y donde, digamos, depende de dónde para el bus. Entonces ahí a veces son cafeterías, son ciertos alimentos que se compran ya preparados, donde no hay mucha variedad, eh, y tienen que comer lo que hay. También a veces hay donaciones de alimentos, pero también paran en lugares donde pueden ser víctimas de discriminación. La comida a la que pueden acceder a veces es comida ultraprocesada, comida, digamos, rápida. A veces es difícil conseguir comida que esté, que se pueda calentar. Les toca comerla a la temperatura que esté. A veces también es muy difícil considerar de que sea una dieta balanceada por las mismas limitaciones y las limitaciones de la higiene alrededor de la comida también son limitadas. A veces se puede conseguir agua potable, pero no siempre. Y sobre todo alimentos frescos, es difícil de obtenerlos y los utensilios igual también muy difíciles. Entonces, todos estos también son los mismos problemas cuando las poblaciones están en trenes, sobre todo si son trenes que no son de pasajeros o si están en lanchas. Entonces, básicamente, con estos iconos es para darles una idea de las complejidades y de considerar el ambiente en el cual los migrantes se están moviendo y lo que esto implica para sus habilidades a poder conseguir alimentos. Entonces, luego quisiera señalar que también es importante considerar la interacción con salud desde una perspectiva también tanto la mental como la física. Entonces, nosotros a lo largo de los trabajos que hemos hecho hemos visto que también la salud física, o sea, la enfermedad de miembros de los grupos de estos núcleos familiares,
puede aumentar la inseguridad alimentaria de los compañeros de viaje. Sospechamos que esto en realidad es porque si una persona se enferma, entonces el grupo tiene que parar y al tener que demorar su viaje, esto puede impactar negativamente sus habilidades de ir a buscar alimentos o, digamos, una persona tiene que quedarse cuidando del ser que se ha enfermado y no puede ir a procurarle alimentos para tanto esa misma persona como para el ser que está enfermo. Em, También es importante considerar que la alimentación de seres dependientes que no pueden comer independientemente también impacta a las unidades de viaje o estas familias o núcleos familiares. Por un lado, porque se le puede dar prioridad a las necesidades de los seres dependientes, de los seres más vulnerables. Por ejemplo, se puede considerar que es importante amortiguar el hambre de los seres más vulnerables y entonces eso es darles prioridad a que ciertos alimentos puedan ser únicamente para ellos o puedan ser principalmente para ellos y las otras personas que se consideran menos vulnerables, que son parte de este núcleo familiar del viaje, entonces terminen consumiendo menos alimentos para poder dar prioridad a los seres que se consideran de mayor necesidad. También el hecho de que hayan seres dependientes que no pueden comer independientemente quiere decir que hay que alimentarlos y eso puede enlentecer o demorar el avance en la ruta migratoria. Entonces, esto es algo que puede llevar a la acumulación de frustración en algunos miembros de los grupos viajeros. También es importante, aquí tengo una imagen del plato de buen comer, pensando en que en general, pues claro, los migrantes también están pensando en la importancia de poderse alimentar bien por el impacto que puede tener sobre su salud, tanto física como su habilidad de poder cumplir sus metas, de llegar a su meta migratoria. Pero entonces también en el transcurso del viaje, hay factores como considerar la hidratación, que también puede impactar sus capacidades, el acceso al agua, que es algo que estamos siempre más conscientes del impacto que esto puede tener sobre los viajes y el éxito del proceso migratorio. El acceso al agua afecta la preparación de alimentos, sobre todo cuando consideramos que hay seres para los cuales se necesita suplementar la producción láctea. En esos seres que son de los más vulnerables, los niños lactantes, si falta hidratación, claro, puede impactar negativamente la producción de leche, pero también si no hay buena producción de leche por muchas de las razones de los problemas que pueden ocurrir en viajes migratorios, entonces la necesidad de acceso a agua limpia, potable, puede ser crítica para poder proveer alimentación para niños lactantes. Cuando se tiene que combinar, se tiene que suplementar con fórmula. También en poblaciones a riesgo de deshidratación, también la falta de acceso al agua impacta también la necesidad de ciertos electrolitos que se vuelven más importantes dentro de la alimentación que la población puede conseguir. Y en términos de nutrientes, también es importante considerar las necesidades que hay por el esfuerzo y el desgaste físico de las personas en el camino. Entonces, no todas las personas tienen la misma cantidad de desgaste, pero es importante pensar que hay seres que van cargando otras personas o van cargando las pertenencias. Eso aumenta el desgaste en el camino
Y también es importante considerar, como he comentado anteriormente, las necesidades diversas que dependen de las etapas de desarrollo, sobre todo cuando hay poblaciones en crecimiento. Y luego también es importante considerar que la salud mental también impacta la alimentación porque puede impactar tanto el apetito y la capacidad de autoalimentarse, pero también puede afectar la habilidad de poder alimentar a otros. Entonces, personas con salud mental que está viéndose afectada por las muchas complejidades del viaje, también eso puede terminar impactando sus habilidades de alimentar a los seres que dependen de ellos. Y obviamente luego esto se vuelve un impacto de cadena sobre los otros miembros del grupo con el cual están viajando. Por último, solo para señalar que la alimentación para los migrantes se encuentran dependiendo realmente de otros para sus alimentos, y la alimentación en albergues o comedores también depende mucho de otros factores. Entonces aquí tengo nuevamente el plato del buen comer, que básicamente es para recordarle a uno de que debe considerar que debe tomar una parte de los alimentos deben ser frutas y verduras, otra parte deben ser de origen animal, otra parte leguminosas y cereales. Y luego está la realidad de cómo es la comida en un albergue y la importancia de reconocer que tanto los albergues o los comedores depende de donaciones, al igual que los migrantes en gran parte de los trayectos. Entonces, a veces, no obstante que hay imágenes del plato de buen comer, hay la realidad de qué es lo que se puede brindar para que los migrantes por lo menos no tengan hambre. Entonces, nuevamente, es el hecho de que la alimentación depende de donaciones, la dificultad de obtener donativos para objetos que no perduran, como es la comida, los retos de organizar alimentación para poblaciones heterogéneas con diferencias culturales, diferentes costumbres de alimentación. Y luego, pues, ha estado lo que ha sido, lo que se ha considerado la solución para la inseguridad alimentaria en poblaciones estables, urbanas, es el concepto del monedero portátil, que da dignidad a las personas, da cierto grado de dignidad a las personas que pueden utilizarlo. El problema es que cuando los migrantes están en áreas donde no hay lugares para comprar, o no hay lugares para comprar donde ellos se sientan bienvenidos, donde posiblemente no se atreven a ir a lugares más públicos, a almacenes o tiendas por diferentes miedos, dado su estado migratorio, dado el grado de violencia, dado que se sienten discriminados, o que pueden comprar ciertos productos, pero luego no tienen cómo prepararlos porque no tienen un lugar donde los puedan preparar. Entonces el monedero portátil es una idea realmente maravillosa, pero de menor utilidad en algunos de los lugares por donde transitan los migrantes. Entonces, aquí cierro con una cita de una niña de uno de los estudios que ha impactado nuestro entendimiento de la importancia de la alimentación en el camino, que es un estudio de adolescentes de menores no acompañados. Entonces, solo para decir de la importancia de pensar en la alimentación en los migrantes, esta es una cita de una adolescente que aquí ella ya ha llegado a Nueva York, entonces llegó a su meta, y cuando le preguntamos, pues lo que más recuerdo cuando pienso en el viaje, lo que más recuerdo fue lo difícil que fue y la gente de buen corazón también que siempre hubo. Nos tocó cuando veníamos, más nos pasó eso cuando veníamos en el tren. Y de hecho siempre ves cosas así en Facebook, pero sí nos pasó. Cuando veníamos en el tren y habían personas que nos tiraban frutas, comida.
Entonces, con esto cierro dando las gracias a mis muchos colaboradores, incluyendo a César, a Yetza, que va a ser la próxima en hablar. Y bueno, mucho de este trabajo ha venido a raíz de nuestro grupo de trabajo de METIAB, Medición de la Inseguridad Alimentaria y el Bienestar para Migrantes en Tránsito. Y bueno, le cedo la palabra a César y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Manuela. Perdón. Le damos la palabra a la doctora Bojorquez. Yetz, adelante. Hola, pues muy buenos días a todas, todos. Em, yo les voy a presentar, como decía César, los resultados, o más bien la presentación está basada en un trabajo que publicamos con resultados de una investigación cualitativa en la que participamos César, Manuela, varios de los que estamos aquí. Y le cambié un poco el título porque cuando nosotros estábamos analizando los datos para publicar este artículo, esta cita fue la que más nos llamó la atención y la que hubiéramos querido utilizar. Después ya por diversas razones la cambiamos. Pero esta cita que dice compartir es el lema. Y creo que entra muy bien o coincide muy bien con lo que estaba comentando Manuela acerca de cómo las situaciones de alimentación durante la migración en tránsito tienen mucho que ver con las relaciones entre las personas. O sea, cómo las personas que se están moviendo juntas o en grupos que se van formando a lo largo del camino eh, van resolviendo situaciones de alimentación y al mismo tiempo la alimentación se vuelve un elemento que puede ser un elemento de fortalecimiento de las relaciones sociales entre las personas. Entonces, bueno, compartir ese lema, estrategias de afrontamiento ante inseguridad alimentaria. Este es el artículo que les comentábamos. Y es un artículo que se publicó este año, hace algunos meses, y estuvimos como coautoras en el artículo, además de mí, está César, María Ángeles Villanueva y Manuela Orjuela. Y bueno, pues queremos agradecer mucho a las personas responsables de albergues que nos dejaron entrar a los albergues a hacer las entrevistas de las que sacamos esta información, y también pues a los y las jóvenes migrantes que nos apoyaron dándonos sus historias y contándonos o sea, lo que les había pasado durante el camino en relación con la alimentación. Y bueno, también es importante decir que aunque lo que voy a presentar se basa en este artículo y en discusiones que hemos tenido entre todo el grupo, no necesariamente refleja las opiniones o quizá no todos los coautores van a estar de acuerdo con todo lo que voy a decir ahora, ¿no? Eh, el estudio que hicimos fue un estudio cualitativo. Hicimos entrevistas semiestructuradas con jóvenes migrantes. Los jóvenes migrantes originalmente habíamos pensado que fueran más jóvenes, quizá adolescentes solamente, pero al final, bueno, tuvimos personas de entre 13 y 21 años de edad. Fueron 21 jóvenes migrantes que nos respondieron las entrevistas en Saltillo y en Tijuana, en dos momentos de levantamiento, uno que fue durante la primavera del 2022 y otro en el otoño del 2023. Entonces son momentos diferentes y son ciudades diferentes. Y esto es importante considerarlo porque el primer levantamiento que fue en Saltillo se hizo en un momento en el que por ahí estaban pasando, no, perdón, en el primer levantamiento hubo Saltillo y Tijuana, pero bueno, la diferencia entre las dos ciudades es importante porque mientras que en Saltillo estaban principalmente jóvenes no mexicanos, centroamericanos, pero también en su momento ecuatorianos. En Tijuana, muchas de las personas que entrevistamos eran mexicanos desplazados forzados internos. Y bueno, para quienes no están familiarizados con este panorama de la migración en tránsito en México, en los últimos años ha habido cada vez más personas que son de origen mexicano, que son desplazadas principalmente por razones de violencia asociada al crimen organizado y que están intentando buscar asilo en Estados Unidos y entonces llegan a ciudades de la frontera norte, especialmente Tijuana y un poco también en Ciudad Juárez, no tanto del lado oriental del país, ¿no? Por Matamoros y por allá, y que están en circunstancias bastante parecidas a las de las personas que vienen de Centroamérica o de otros países o de otras regiones, pero que tienen esta característica, ¿no? De ser mexicanos, mexicanas. Entonces,
tuvimos estos dos como tipos de población y algunas de las diferencias entre ellos son interesantes también en términos de la alimentación. Reflejando un poco la composición sociodemográfica de esta población, tuvimos mayoría de hombres, pero también hubo 6 mujeres, mujeres jóvenes que participaron en las entrevistas. Y venían las personas entrevistadas de ahí me salté Ecuador, pero bueno, estaba dentro de América Latina, Guatemala, Honduras, México, Ecuador, y una persona que venía de un país de África que no menciono por cuestión de confidencialidad. De los jóvenes que participaron, 9 viajaban sin sus padres o madres y 12 con padres, madres, ambos. Y aunque para los primeros 9 se podría usar en algunos casos el concepto de menor no acompañado, justamente no lo coloqué aquí porque creo que la manera en la que se entiende muchas veces esta idea de un menor no acompañado es como una persona que viaja realmente sola, digamos. Y en realidad lo que sucede en muchos casos es que estamos hablando de grupos de jóvenes que viajan juntos o también de otro tipo de arreglos que no son exactamente con padres o madres, pero que pueden ser con amistades, que pueden ser con otros familiares. Entonces, al final hay como muchos arreglos diferentes que no necesariamente caen en esta categoría de menor no acompañado, aunque bueno, por cuestión administrativa o legal se podrían caber en la definición de menores no acompañados. Bueno, estas fueron las personas que entrevistamos. El análisis que hicimos, utilizamos la estrategia de análisis temático reflexivo, que es una estrategia que es principalmente inductiva, en la que de lo que se trata es de ir tratando de identificar o de sacar de las entrevistas, de lo dicho por las personas, temas que nos parecen especialmente relevantes a los investigadores. Y es importante también decir que ¿por qué nos parecen especialmente relevantes? Bueno, pues sí viene de un marco teórico previo y de un interés previo. Entonces, en nuestro caso estábamos partiendo de intereses relacionados con la experiencia personal de la alimentación y con cómo esa experiencia de la alimentación es una experiencia que está como en el punto de cruce entre lo individual y lo colectivo, donde la alimentación es una práctica que finalmente pues, se hace a nivel individual, pero que tiene pues muchísimo que ver con cuestiones culturales, con tradiciones, con gustos y con el compartir los alimentos o las experiencias de compartir los alimentos que también son muy importantes como un elemento cultural y social fundamental. Entonces, a partir de esta estrategia de análisis, terminamos utilizando o analizando o presentando 2 grandes temas. El primero fue la experiencia misma de el hambre o de la mala alimentación, que aquí le estoy poniendo caminar sin comer y la mala comida. Experiencias de inseguridad alimentaria, quizá lo podríamos llamar, pero no necesariamente entra completamente en el concepto de inseguridad alimentaria o el concepto de inseguridad alimentaria no abarca quizá todo de lo que se trata esta experiencia del caminar sin comer y de la mala comida. Y más adelante vamos a hablar de la de solidaridad. Entonces, aquí hay dos referencias, 2 citas de eso, ¿no? Entonces, dice alguien, y un día no comimos en todo el día, caminando sin comer. Y luego también hay un joven que dice, y nos dieron comida que ya estaba casi echada a perder, o echada a perder para ser exactos. Y bueno, así nos la comimos. Entonces, lo que quiero resaltar de este tema es, en primer lugar, efectivamente la carencia, o sea, el hecho de, por múltiples razones de las cuales ya Manuela mencionó varias, la experiencia de pasar hambre, ¿no? Entonces, a veces, quizá cuando utilizamos términos muy técnicos como inseguridad alimentaria, ponemos una cierta distancia entre la experiencia y lo que estamos, cómo lo estamos analizando. Entonces ahora estoy usando el término hambre para hacerlo con un término más coloquial y con el que quizá todos podemos relacionarnos. O sea, ¿qué se siente tener hambre y no saber si va a haber comida, ¿no? Entonces, un día no comimos en todo el día porque estábamos caminando a través de una región de la selva, en el Darién. Entonces caminamos y no pudimos comer nada, ¿no? Esta experiencia de hambre, tal cual. Pero también experiencias de comida que no es adecuada.
Y la comida que no es adecuada puede no ser adecuada por múltiples razones. Echada a perder, bueno, es quizá ya un extremo, ¿no? De lo que cualquiera consideraríamos una comida no adecuada. Pero también puede haber comidas no adecuadas por otras circunstancias o por otros elementos que tienen más que ver con el gusto, con las costumbres, ¿no? En esta experiencia, además, para muchos de los participantes no era la primera vez que pasaban por este tipo de experiencias, y eso también es importante decirlo. Estamos hablando de poblaciones que se están movilizando por cuestiones de violencia, ya mencioné, en algunos casos, tanto en casos de México como en casos de Centroamérica, como incluso de casos de otros países de Sudamérica o de otras regiones del mundo, pero que también hay una mezcla de eso con circunstancias económicas y de carencias económicas que implican que también en los lugares de origen ya se habían experimentado momentos de hambre, ¿no? Entonces, yo pregunto, si allá cuando estabas allá en el país con tu abuela, ¿alguna vez les faltó dinero para comprar comida? ¿Tuvieron problema con eso? Sí, la verdad sí, porque solo trabajaba mi abuela. Yo me quedaba en la casa, aseando, cuidando al perro y todo eso. Y ella estaba trabajando y la despidieron. Y esos días sí, porque me puse a buscar trabajo, pero no encontraba. Entonces, esos días sí sufrimos así como de que no teníamos comida ni dinero. Ujú. Y así. ¿Cuánto duró eso? Como unas 3 semanas. Ya después conseguí trabajo. Entonces, esta experiencia que es común a las personas que viven en condiciones de pobreza, de pocos recursos económicos, que es la experiencia de vivir al día y de que si un día se queda alguien sin trabajo, si un día no les pagan el salario de ese día o de esa semana o de ese mes, pues las personas se quedan sin acceso a alimentos, ¿no? Sin poder comer, entonces se quedan pasando hambre. En este caso, la experiencia que narra el joven entrevistado había sido en su país de origen y fueron como unas 3 semanas donde sí sufrieron de que no tenían comida ni dinero hasta que consiguieron trabajo. Entonces hay diferentes estrategias que las personas utilizan ante estas situaciones y que de alguna manera las estrategias que se utilizan en el camino replican o se basan en experiencias que ya se habían tenido previamente. Por ejemplo, cuando hablemos más adelante de este tema de solidaridad en la alimentación, bueno, una experiencia que narraron varios de los jóvenes es, no teníamos comida ni dinero en el lugar de origen, entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues pedíamos prestado a un familiar, íbamos a comer a casa de un familiar nos regalaba comida. Estas relaciones de solidaridad entre personas cercanas que permiten que cuando unos se quedan sin comida y sin dinero, otros les apoyen y eso, bueno, después hay un mecanismo de reciprocidad donde ellos a su vez en su momento pueden ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, esta estrategia de un colectivo, un grupo que de alguna manera puede compartir recursos, sabiendo que en cualquier momento cualquiera de ellos se puede quedar sin esos recursos. Y cómo esto se puede replicar cuando sucede lo mismo en el camino. Por otro lado, aquí dice esta entrevistada, sí, como el señor que estaba trabajando mi papi, por veces cuando estaba lloviendo no podían trabajar por la lluvia también. Por eso habían días que no comíamos, solo 2 tiempos y así. Entonces, nuevamente, esta era una persona que, bueno, el papá de la entrevistada trabajaba en construcción y entonces si llovía, pues no podían trabajar. Y si no podían trabajar, habían días que no comían. Entonces, otra vez, esta situación de vivir al día, que no es exclusiva de las personas en tránsito, sino es una situación que ocurre en condiciones de pobreza en general, ¿no? Entonces había días que no comíamos. ¿Y qué hacían? O sea, pues aparte de no comer, no sé, compraban algo más barato o cómo le hacían. Sí, ya mi papi dijo, vamos a ir a comprar, con 500 pesos a Soriana íbamos a comprar y comprábamos arroz y huevo y frijoles. Ujú. Y así estuvimos hasta que él otra vez fue a trabajar con el señor. Entonces, esta es otra estrategia también bastante documentada, que es comprar alimentos más baratos, una diversidad más limitada de alimentos,
Entonces, arroz, huevo y frijoles es una combinación que en México y en otros países de Latinoamérica se utiliza mucho en este tipo de circunstancias. Arroz y frijoles son cosas que se pueden guardar en la alacena y tener en la alacena, y entonces en el momento en que está lloviendo y no puede trabajar la persona, pues se recurre a este tipo de alimentos, ¿no? Y el huevo es un alimento relativamente barato. Es interesante esto, por cierto, y esto es nota al margen, porque a veces cuando hablamos de patrones alimentarios, se identifica este patrón arroz, huevo y frijoles, y ese es un patrón, pues en muchos sentidos, un patrón que tiene que ver con pobreza, ¿no? Em, entonces así estuvimos. Pues le diría que como trabajaba, salía la comida diaria, pero cuando me quedé sin trabajo, pues ya nos preocupamos más. Pero gracias a Dios, ella, la mamá del entrevistado, también estaba trabajando, pues, y poco, pero salía para el día, ¿me entiende? Y a veces no salía, pero teníamos como, digamos, arroz y compramos así para que saliera. O sea, siempre compramos algo para mantenerlo por si nos quedábamos sin comida, ¿verdad? Y a veces no teníamos, y así es como le digo, algunas veces sí y algunas veces no. Esta es una historia de alguien que en el camino, en pausas que hacían en el camino, se quedaron en alguna ciudad en México, trabajaban, se quedaban sin trabajo y otra vez el arroz era como el alimento de rescate, ¿no? Entonces, la experiencia de alimentación en el camino, Manuel estaba describiendo quizá sobre todo el momento del tránsito más activo, cuando la persona se está moviendo rápidamente para llegar a otro lugar, pero en la vida cotidiana, digamos, o en las historias de tránsito de los migrantes en tránsito por México, muchas veces hay periodos donde se quedan en diferentes sitios por días, semanas o incluso meses, por diferentes razones que tienen que ver sobre todo con las políticas migratorias que son restrictivas y entonces se tienen que quedar en diferentes ciudades o pueblos o donde sea en México y en esos periodos necesitan trabajar porque si no, pues no tienen para comer y entonces el trabajo se vuelve un elemento central o una estrategia central de alimentación que se identifica, bueno, la importancia del trabajo, en este caso para la alimentación, pero para muchas otras cosas, y que además el trabajo pues es algo que tampoco es tan accesible para personas migrantes en México por razones administrativas, legales y demás. Entonces, primero, en el camino no es posible o no es fácil consumir una buena comida y comer una buena comida es un componente esencial de bienestar. Eh, los estudios en antropología y sociología de la alimentación muestran que la buena comida es un concepto complejo que los diferentes grupos sociales y culturales tienen diferentes concepciones de lo que es una buena comida y comer una buena comida, lo que cada quien considera una buena comida, es un componente esencial del bienestar. Ordena el tiempo, ordena el ritmo del día, ordena el ritmo de las estaciones, señala los festejos, los días, la vida cotidiana, ordena las relaciones sociales, quien prepara, quien da la comida, quien recibe la comida, algo que sostiene las relaciones sociales, es un ordenador, es un componente de la identidad, o sea, lo que come la persona es parte de su identidad. Entonces, la buena comida es esencial para el bienestar, no solamente en el sentido nutricional, sino mucho en este sentido cultural y de identidad. Y en el camino eso se dificulta muchísimo. Y la mala comida puede ser muchas cosas, puede ser falta de comida simplemente, puede ser el hambre, pero también puede ser lo que las personas denominan muchas veces como comer cualquier cosa, comemos cualquier cosa. O sea, unas papitas, eh, un elote, un mango que te encuentras en el camino, pero es cualquier cosa, no es una buena comida. También el mal sazón, el que esté mal cocinada de acuerdo a lo que la persona considera bueno, es una mala comida, o cuando está echada a perder, cuando está sucia, cuando es definitivamente desagradable la comida, ¿no? Entonces, mala comida y buena comida son conceptos culturales complejos que tienen muchas dimensiones y que para cualquiera de nosotros la buena comida es una cuestión esencial, ¿no? Entonces, en el camino a las personas pues les faltan calorías, les faltan nutrientes, pero no es solo un problema de falta de calorías y nutrientes, sino es un problema de falta de una buena comida. Ahora, el segundo tema, que es este de solidaridad y relaciones. Entonces, o sea, compraban para todos y compartían en el camino, correcto. Sí, ese es el lema, ¿no? Porque igual cuando uno no tiene, como me pasó con un amigo, veníamos con un compañero, él ya se fue, nos asaltaron, entonces nos quitaron todo.
Entonces nosotros seguimos caminando, veníamos solos, llegamos a un grupo de personas y ellos ya nos vieron. No, hombre, los asaltaron. No, que aquí hay comida, dan comida y todo de los mismos paisanos de atrás. Y ellos nos venían dando comida hasta que nosotros pudimos recoger un dinero y entonces ya empezamos a colaborar también. Entonces se van formando estos grupos en el camino donde se van generando relaciones de solidaridad. A los jóvenes que me están contando esta historia, los asaltaron, les quitaron todo y cuando siguieron caminando y encontraron a otros migrantes, estos otros migrantes dijeron, ah, los asaltaron, no, pues pásenle, coman de lo que nosotros tenemos, repartieron la comida y ya cuando estos jóvenes otra vez pudieron recoger dinero porque les iban mandando dinero de su país de origen o de Estados Unidos, les iban mandando dinero, entonces pudieron recoger el dinero y entonces ya ellos empezaron a colaborar. Y así hay múltiples historias, ¿no? De momentos en los que los jóvenes recibieron comida de otros y los momentos en los que ellos dieron comida a otros. Y esta relación de solidaridad, además de servir para comer simplemente, forma una especie de identidad compartida. Dicen aquí, dicen, de los mismos paisanos de atrás, ¿no? O sea, son la misma, es nuestra gente que se está moviendo y esta gente es la que comparte comida entre ellos, entre ellas, ¿no? Y esto refleja estos lazos de solidaridad. Entonces, en este sentido, compartir la comida, pues es una estrategia de subsistencia y extiende o es una práctica que, como les decía antes, ya se tenía en el sitio de origen, no es algo que aparece solamente en este momento, sino estamos hablando de personas que en sus sitios de origen ya habían experimentado muchas de ellas carencias en el sentido de alimentación y digamos, era una práctica esto de compartir la comida, de intercambiar, del que no tiene le da, el que tiene le da al que no tiene y esos roles se pueden invertir más adelante. Em, pero de una manera interesante, y eso fue quizás una de las cosas que discutimos los autores del artículo y que nos pareció muy interesante, es que en este caso, estas relaciones de solidaridad no siempre se espera que va a haber una reciprocidad con la misma persona, sino que como estas son comunidades transitorias, puede ser que a la persona que hoy le diste no es la misma que te va a dar mañana, pero se sabe que compartir ese lema, entonces que en el camino todo mundo se va a ayudar y que eventualmente alguien te va a devolver el favor, ¿no? Alguien va a cerrar este ciclo de solidaridad entre personas que se están moviendo. La otra cosa es que esto que acabo de describir, bueno, también seguramente también funciona entre adultos, hay algunos artículos que hablan de esto en adultos, pero en este caso estamos hablando de adolescentes o de personas jóvenes y incluso adolescentes muy jóvenes, o sea, los de 13 años que estábamos entrevistando, cuentan cómo adoptan estos roles un poco como si fueran adultos, ¿no? Quizá quienes tenemos posiciones sociales más favorecidas, estamos acostumbrados a una concepción de la adolescencia en la que la adolescencia todavía es algo muy cercano a la infancia, es una etapa todavía bastante protegida, en la que la persona no tiene demasiadas responsabilidades y al contrario está pues más bien muy libremente tratando de construir su identidad, su futuro como adulto. Es todo un periodo de cambio y transición, pero todavía en un entorno muy protegido, el de los adolescentes, ¿no? En medios más favorecidos. Pero aquí estamos hablando de adolescentes que están tomando roles de responsabilidad, incluso desde sus lugares de origen. En la narración anterior, el joven que contaba, pues mi abuela era la única que trabajaba, cuando se quedó sin trabajo, yo también ya busqué trabajo y yo empecé a trabajar, y eso lo estaba contando en un momento en el que él tendría, no sé, 17 años quizá, ¿no? Todavía no era un adulto legalmente. Y toman entonces estos roles de buscar trabajo, puede ser uno, pero también, por ejemplo, dejan de comer para que otros coman. Y esto de dejar de comer para que otros coman es algo que en los estudios sobre inseguridad alimentaria se sabe que muchas veces uno de los pasos de la inseguridad alimentaria es cuando los adultos de la casa dejan de comer para que los niños y las niñas coman. Y en este caso, los adolescentes de 13, 14, 15 años también se suman a esa práctica y entonces había algunas, por ejemplo, que nos contaban que habían dejado de comer para que sus hermanitos menores pudieran comer en el camino, o una joven que nos contaba que ella
le dio su comida a una familia porque la familia tenía niños, entonces fue para que los niños pudieran comer, los niños de la familia. Dejar de comer para que otros coman, que es una práctica que normalmente se entiende, hay cuestionarios de inseguridad alimentaria que preguntan, ¿algún adulto en el hogar dejó de comer para que los menores comieran? Bueno, aquí habría que añadirle la pregunta, ¿algún menor de edad, adolescente, dejó de comer para que los niños, niñas comieran, ¿no? Entonces, esta diferencia entre adultos y los adolescentes como menores de edad, pues no es tan marcada y se difumina en ese sentido, ¿no? Y esta idea de cuidar el comer de otros, generalmente quienes cuidan el comer de los niños, niñas, incluso de los adolescentes, son los adultos, ¿no? Son los padres, las madres, etcétera. Pero en este caso, los adolescentes están tomando este rol adulto de cuidar el comer de otros, de ser solidarios, de dejar de comer, de compartir la comida y demás. Y por eso decía hace rato que esta idea de menores no acompañados es una idea que se basa en una concepción de lo que es el desarrollo de la persona, pues que viene de posiciones quizá más favorecidas, donde en lo que sucede en muchos de estos casos estamos hablando de personas bastante jóvenes, de adolescentes, que están tomando responsabilidades y están siendo independientes, responsables de sí mismos, pero también responsables de otros, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, creo que ya estamos bastante sobre el tiempo. Creo que voy a ir cerrando con esto, con decir que, bueno, las dos grandes cosas que queríamos presentarles viniendo de este análisis, de este artículo, es, por un lado, que existen estas experiencias de hambre y de mal comer en general, y que esas experiencias de alguna manera se subsanan con esta estrategia de ejercer solidaridad, recibir solidaridad, y eso va generando relaciones que cambian a lo largo del tiempo, relaciones con diferentes personas, comunidades transitorias que se van formando y que van haciendo este compartir y estas redes de solidaridad. Ya me salté el anterior porque ya lo había estado explicando, pero una última cosa que quería decir es que al hacer este análisis estamos entendiendo que la inseguridad alimentaria hace que ocurran una serie de estrategias. Y en ese sentido, las estrategias pueden ser diversas, pueden ser individuales, pueden ser colectivas, y es un tema que es interesante analizar cuáles son las estrategias, pero también hay una pregunta que yo he discutido con algunos de los que estamos en esta Redamas, y es, eh, cuando hablamos de estrategias, puede sonar a una cuestión, digamos, completamente voluntaria y de agencia de la persona. Pero también hay que pensar que en muchos casos estas estrategias son estrategias que se ejercen en un espacio restringido de posibilidad de toma de decisiones, donde hay una serie de estructuras sociales que impiden que la persona realmente pueda tomar decisiones muy libremente, ¿no? Entonces, estas estrategias limitadas son un tema también interesante porque algunas de estas estrategias pueden ser incluso negativas. Y aquí si me regreso acá, de estas estrategias que se han documentado en migrantes en tránsito, algunas pueden tener consecuencias negativas, ¿no? Quizá pedir en la calle no tiene consecuencias necesariamente negativas, bueno, tiene consecuencias negativas quizá emocionales para la identidad y demás, pero por ejemplo, en estos estudios con adolescentes, estos no son migrantes, pero bueno, son adolescentes, robo en tiendas, trabajo sexual, venta de drogas, son estrategias que sí se pueden, pues tienen muchos riesgos adicionales y son estrategias para conseguir alimentos. Entonces, cuando estamos hablando de estrategias, también hay que tomar en cuenta que hay estrategias que pueden traer consecuencias negativas y que pues también es importante, además de analizarlo, desarrollar acciones que impidan o que eviten que las gentes tengan que recurrir a esta serie de estrategias. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Yetza. Y bueno, creo que sí refleja lo que pensamos, al menos yo como coautor, lo que planteas, ¿no? Porque es mucho más allá de lo que podamos presentar en los artículos. ¿No? Este análisis adicional de los artículos, pues a veces nos constriñen mucho en lo que nos gustaría presentar. Muchas gracias. Y le damos la palabra al doctor Sergio Quirós. Le pido, por favor, a quien administra la sesión, pueda abrir los audios de Berti Joan García y de Juan Carlos Galvez, que son coautores de Sergio,
para que puedan participar. Les agradezco. Adelante, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿sí me escuchan bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes en este seminario de la Red de Alimentación, Migración, Ambiente y Salud. Como mencionaba anteriormente César, ya tenemos 3 años y es una iniciativa de los colegas que aquí nos acompañan de diferentes países y de México y que tiene la intención de visibilizar, de evidenciar y de proponer en estos temas tan importantes que quizás algunas veces son rezagados o puestos al margen en la política pública. En esta ocasión les voy a comentar acerca de un proyecto que se realizó este año. Como bien mencionaba César, soy profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y uno de los propósitos que tengo con los estudiantes es que se incluyan en su formación la investigación y al mismo tiempo ellos generen evidencia científica. Por tal motivo, este trabajo de investigación ya está siendo valorado para enviarlo a publicación. Ya César nos está apoyando con eso. Entonces, Bertie y Juan son dos de mis estudiantes que afortunadamente tuvieron la experiencia de convivir con personas migrantes en la zona de Tenosique. Este trabajo fue realizado en la frontera de Tabasco con Guatemala. El estado de Tabasco comparte aproximadamente 100 kilómetros de frontera con Guatemala y dentro de los escenarios que se presentan en esa frontera es que mayormente la población que transita por esa zona es de Centroamérica en condiciones precarias. Y hablando de esas condiciones precarias, la inseguridad alimentaria es uno de los temas importantes y la otra, la malnutrición. Por eso el motivo de este proyecto para evidenciar o exponer cuál es la situación de los migrantes en cuanto a estas dos variables de estudio. En México, en 2023, de acuerdo con los informes de Comar, el número de migrantes aproximados de forma irregular fue 782.176. Y esto a comparación con el año anterior, eh, 2023, contrasta con un 77% de aumento en comparación con el 2022. ¿Cuál es el planteamiento que se fundamentó en esta investigación? De establecer la relación que existe entre la inseguridad alimentaria, entendiendo esta como el acceso insuficiente, que las personas migrantes no tengan el acceso oportuno, físico, adecuado, inocuo de los alimentos eh, de forma regular, y la otra parte es la malnutrición. Y en la población migrante podemos, de acuerdo a la evidencia científica, se han publicado que pueden ser dos caras de la moneda. Por una parte, la desnutrición aguda, esta por las largas viajes, jornadas de tránsito y la poco aporte calórico. Y la otra cara de la moneda sería el desarrollo o el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión, por el consumo de alimentos de alto nivel calórico, pero de baja calidad nutricional. Entonces, el motivo de este proyecto es ese, identificar cuál es el impacto, ¿no?, que tiene la inseguridad alimentaria y la malnutrición en esta población en tránsito. La inseguridad alimentaria y la malnutrición no son problemas aislados, como se ha mencionado anteriormente, son síntomas de muchas carencias, de una situación precaria
Bueno, la condición misma de movilidad expone a un grado de vulnerabilidad a las personas, y si además de esto le añadimos la inseguridad alimentaria y malnutrición, pues es un tema imperantemente ético de derechos humanos que debe estar visible en todos los sectores, ¿no? Una ciudad en donde existe un flujo bastante abundante de personas migrantes, sobre todo de Centroamérica. Los participantes estuvieron en un rango de edad de 18 a 70 años. Se tomó como población 7.344 de acuerdo a los registros de Comar, y se calculó una muestra estadística del 95% de confianza, obteniendo así una muestra de 366 personas. Estas 366 personas se entrevistaron en el periodo de febrero a junio de este año 2024, y se les invitó de manera personal a las personas migrantes, obviamente bajo consentimiento informado, de acuerdo con lo que indica la norma 012 y la Declaración de Helsinki. Todos los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 25. Como mencionaban anteriormente, es un poco complicado medir, ¿no?, la parte de inseguridad alimentaria, y más complicado en población migrante. Entonces, dentro de los instrumentos que se utilizaron para este proyecto, se utilizó la Food Insecurity Experience Scale. Esta eh, está diseñada o la proporciona la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. Entonces, tomamos esta escala para poder medir la inseguridad alimentaria. De acuerdo a los valores cuantitativos de esta escala, se puede clasificar en leve, moderada o grave esa inseguridad. Y esto tomando en consideración lo que manifestaron los migrantes en los últimos 12 meses de su experiencia en cuanto a la inseguridad alimentaria. Y por otra parte, la malnutrición se calculó a través de esta fórmula de peso sobre peso ideal. Para ello se tomó la talla y el índice de masa corporal para ubicar a las personas dentro del grado de malnutrición. Esto pues ya está mundialmente aceptado y basado a través de la OMS, y en México a través del Seguro Social. Dentro de los principales resultados que se obtuvieron, eh, las edades que más proporción tuvieron fueron los menores de 30 años, específicamente de 18 a 25 y de 26 a 30. Es decir, que la población que participó en esta investigación mayormente fueron jóvenes, en mayor proporción hombres, de la nacionalidad hondureña, el 87%, y de acuerdo al nivel socioeconómico que ellos manifestaron, la mayoría, el 80%, se ubicó en un estrato bajo. Y en cuanto al nivel educativo, también en formación básica, primaria, la mitad se ubicó dentro de este nivel educativo. Tomando en consideración los puntajes y la cuantificación de la inseguridad alimentaria, de acuerdo al instrumento, el 80% se ubicó en inseguridad grave, el 16.7% en moderada y el 3% en leve. Se les preguntó también si padecían alguna enfermedad. Afortunadamente la mayoría dijo que no, el 92% dijo que no tenía ninguna enfermedad previa. En baja proporción, hipertensión arterial 9 personas, diabetes 4 personas y otras enfermedades no especificadas 17 personas. Y aquí les muestro de manera más específica los ítems del instrumento de la FAO, que nos indican de manera puntual cuáles fueron los porcentajes de acuerdo a las respuestas. Por ejemplo,
no tener suficientes alimentos por falta de dinero u otros recursos, el 88.8% manifestó que sí, que no contaban con ese dinero y otros recursos. Y dentro de los últimos 12 meses, alguna vez se les preguntó si alguna vez no habían podido consumir alimentos saludables y nutritivos por falta de dinero, el 90% dijo que sí. También se les preguntó si habían comido poca variedad de alimentos, el 94.5% dijo que sí. También si alguna vez habían tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos, el 93.2% dijo que sí. Entonces podemos ver que en la mayor parte de los ítems, aquí tenemos los otros cuatro que igual están por arriba del 90%. Por ejemplo, alguna vez usted haya comido menos de lo que pensaba por falta de dinero u otros recursos, el 94.3%. Él alguna vez también si tuvo o se quedó sin alimentos por falta de dinero, el 83% así lo manifestó. Y si alguna vez sintió hambre, pero no comió porque no había suficiente dinero u otros recursos, el 94% así lo manifestó. Y el último ítem, ¿hubo alguna vez en que usted haya dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros recursos? El 70% así lo manifestó. Entonces podemos ver que la mayor proporción de los migrantes entrevistados pues contaban con una inseguridad bastante grave. Pero nos encontramos con esta otra perspectiva en cuanto a la malnutrición. Como les mencionaba anteriormente, la malnutrición puede ser una desnutrición o puede ser que el consumo de alimentos de alto nivel calórico y poco nutritivos nos den estos resultados. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, el 21% pues estaban dentro de su peso normal, ¿no? De acuerdo a su índice de masa corporal y la talla, el 21% estaban dentro del rango normal. Sin embargo, las proporciones que siguen se encuentran en sobrepeso 20.2% y en obesidad grado 1 el 17.8%. Que esto quizás pudiera estar explicado por lo que les decía, ¿no? El acceso a alimentos que muchas veces son altamente calóricos y poco nutritivos. Por tal motivo, nos dimos a la tarea de hacer una correlación de las variables entre el grado de seguridad alimentaria y el grado de malnutrición, y al correlacionar todas las variables del estudio, eh, identificamos el nivel socioeconómico, la nacionalidad, la edad y el sexo como en las de mayor significancia. Si ustedes logran ver, el nivel socioeconómico con el grado de inseguridad alimentaria tiene una correlación negativa. Eso pudiera explicar que a nivel socioeconómico es mayor la inseguridad alimentaria. En cuanto a la nacionalidad, a través de la prueba de Spearman también tenemos una correlación negativa. Esto quizás pudiera explicar que las personas de ciertos países tengan un mayor grado de inseguridad alimentaria, quizás por las condiciones económicas, sociales o ambientales. Y en cuanto al grado de malnutrición, encontramos una correlación positiva entre la edad y el grado de malnutrición. Esto quiere decir que pudiera estar interpretado o significativo que a mayor edad el grado de malnutrición es mayor también. Lo mismo pasa con el sexo, quizás el sexo también sea una de las variables que tenga relación. Hombres o mujeres tienen una mayor grado de malnutrición que pudiera estar explicado por las condiciones fisiológicas eh, del sexo o la condición previa de esa persona. Se hizo también una comparación con otros estudios disponibles en la literatura científica. Eh, de acuerdo con estos tres autores que encontramos mayor concordancia con nuestros estudios en cuanto a montes, hubo una inseguridad alimentaria en el 98%, como lo vimos también en los resultados. La inseguridad alimentaria en los hallazgos que tenemos es muy grave, por arriba del 80%.
Montezuma, la mala economía limita los alimentos, se prioriza los miembros vulnerables. De acuerdo con nuestros hallazgos, también la población con bajos recursos, los adultos jóvenes son propensos a migrar, es decir, que de acuerdo a la población, a la economía que tenga esa población, el estatus socioeconómico, también va a ser la, eh, el acceso o la seguridad alimentaria. En cuanto a Galvis, relaciona la malnutrición con la pobreza. Y en cuanto a nuestros hallazgos, existe una relación entre la inseguridad alimentaria y el nivel socioeconómico, como lo manifestaron las pruebas estadísticas. Esto quiere decir que no es un resultado al azar, sino que pudiera estar estadísticamente comprobado. Sin embargo, debemos de manifestar las limitaciones del estudio. Como bien sabemos, no contamos con un recuento exacto de la población en tránsito en Tenosique, sobre todo la población que accesa de manera irregular. Y esto, pues, quizás pudiera darnos un sesgo en cuanto al cálculo de la muestra. Nos fuimos, obviamente, por los reportes oficiales de la Comar. Sin embargo, la población en tránsito irregular, pues, puede ser una proporción mucho mayor. Y en cuanto a la inseguridad, se midió a través del instrumento de la FAO, que considera los últimos 12 meses, y la malnutrición, pues se calculó en el momento de la entrevista a través del índice de masa corporal y la talla. Entonces, estos dos instrumentos quizás pudieran estar un poco desfasados por los últimos 12 meses y al momento eh, el determinar la malnutrición fue en el momento de la entrevista. Eh, No se encontró una asociación directa entre la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Sin embargo, como mencioné anteriormente, sí se encontraron relaciones entre la inseguridad alimentaria con factores sociodemográficos y la malnutrición con factores sociodemográficos. Es importante destacar que la mayor parte de los migrantes cuentan con una inseguridad alimentaria grave. La malnutrición, como lo vimos en los resultados, están en sobrepeso y obesidad, una buena proporción de estas personas migrantes. Es necesario entonces profundizar en investigaciones futuras que especifiquen en dónde debemos de apuntar todos los reflectores. Y dentro de las propuestas que hacemos es mejorar la vigilancia de la malnutrición y seguridad con apoyo de la Secretaría de Salud. Necesitamos el, la participación de todos los sectores, no solamente desde la parte social o la parte de la academia, sino también el gobierno y la Secretaría de Salud para que entre todos tengamos una actividad intersectorial. Crear módulos para proporcionar información sobre alimentación local, que aquí quizás en Tenosique pudiera ser bastante viable porque los centros de salud comunitarios atienden abiertamente a la población migrante sin ningún problema, entonces eso pudiera ser bastante viable. La información permanente y actualizada sobre la situación migratoria del Estado, quizás pudiera ser como una especie de observatorio, ¿no?, sobre este tema de seguridad alimentaria y la colaboración entre las universidades con el gobierno, como lo estamos proponiendo con nuestra Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, de que los proyectos de investigación sean relacionados en temas que son a veces poco visibles, ¿no?, como el caso de la migración, alimentación, salud. Eh, es necesario que desde la academia, desde los centros de investigación, pongamos en la vista de todos, como lo estamos haciendo ahora a través de los seminarios, de la divulgación, cuál es la situación que guarda nuestro país en estos temas. Y bueno, por eso, esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, por aquí deben de estar mis alumnos Berti y Juan. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto les escuchamos. Gracias, Sergio. Pues no sé si quieren tus coautores, tu coautora, comentar algo. Está abierto el micrófono para ustedes. Berti, Juan Manuel, creo que. Berti y Juan, si quisieran compartir su experiencia, están por aquí.
Buenos días. Adelante. Eh, la verdad es que es muy importante recalcar que esta población, la verdad, sí requiere mucho visibilidad, puesto que al momento de emigrar, si llevan, como mencionó usted, doctor, mencionaba días sin comer y que, como igualmente mencionó, viajan en familias pequeñas, no viajan por comunidad, como mencionaron algunos otros artículos, y las familias priorizan a los miembros vulnerables de su familia como adultos mayores, niños, embarazadas y como se ven en las estadísticas, las personas jóvenes son quienes son mandadas a migrar, puesto que tienen más energía o disponibilidad para buscar trabajo. Y por eso mismo es que se ve reflejada en su educación, que son de niveles menores como primaria o secundaria. Hay muy poca gente estudiada y pues busca mejores oportunidades y salen de su país en busca de trabajos y poder mantener a su familia, que en dado caso sea vulnerable. Hay muchas mujeres embarazadas y también se ven los grados de malnutrición, en obesidad y en sobrepeso, porque a lo mejor llevan pocos días migrando y son de lugares muy cerca de Tenosique, como Honduras o Guatemala, y por eso su alimentación no se ve reflejada en un nivel de desnutrición. Pero eso no quiere decir que en un futuro, mientras sigan migrando, vayan a empeorar su situación, puesto que sí pasan días sin comer al momento de migrar. Gracias, Berti. Estamos sobre el tiempo. Les agradecemos su participación. No sé si Yetza y Manuela quisieran hacer un comentario final. Quizá yo únicamente quisiera felicitar a Sergio por el trabajo tan bonito que presentó y de los estudiantes y pues en realidad siento de que los tres eh, coincidimos en varios aspectos de estas características que estábamos reflejando y bueno, también me uno a la llamada de Sergio de la importancia y de la estudiante que acaba de hablar, de la importancia de visibilizar esta problemática en esta población. Y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Pues les agradecemos nuevamente a todas y a todos por su presencia. Pues cerramos el año, entonces felices fiestas a todas y todos. Pásenla pues lo mejor que se pueda, con familia o familia como sea, pero pues con paz, y pues con los mejores deseos por parte de quienes integramos la red AMAS. Vamos a tener una mesa en el Congreso Nacional de Salud Pública que organiza el Instituto Nacional de Salud Pública el próximo año. Ojalá podamos ver a varios y a varios ustedes por allá. Por ahí ve a Cristian. Cristian, muchas gracias. Cristian Torres Robles forma parte de la red. El día de hoy no presentó, pero va a estar presentando en el Congreso de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias. Pues, bonito día también, buena semana. Felices fiestas a todos. Nos vemos.